Muchísimas gracias, Elena. Es un honor para nosotros desde la Asociación Aperfosa en Cádiz. Es un honor estar aquí en Nueva Acrópolis. Muchísimas gracias a la presidenta Elena Correa y a todos los que formáis parte de esta familia. Vamos a presentar la campaña Realidades Ocultas, Desconocidas e Invisibles. Bueno, ¿y qué es esto? Pues realmente todos aquellos, y en parte vosotros dedicáis ahí a sitios de terremoto, catástrofe, donde cuando llegan los grupos de voluntarios lo primero que hacen a través de los perros, a través de los mecanismos que se lleven, es hurgar y de repente te encuentras que debajo de los escombros puede haber una persona moribunda, puede haber un niño, puede haber una mascota, puede haber un anciano, y ahí descubrimos. ¿Qué ocurre? Que con realidades ocultas, desconocidas, invisibles, habiendo tenido el Día Internacional de la Mujer ayer mismo, te va a ocurrir lo mismo. Vas a encontrar cosas, muchas te suenan, porque por aquí la verdad que esta casa ha sido voluntaria y esta casa nos ha acompañado en muchísimas cosas, en Casa de Acogida Los Almendros, el Grupo GEA y en otros eventos que hemos llevado a cabo, pero siempre vas a escuchar seguro algo nuevo. Bien, ante todo nos presentamos la Asociación Aperfosa, que quiere decir la sigla, o Asociación Pendiente de Rehabilitación y Formación Social, con sede principal en Córdoba, pero que trabaja, digamos, hacia Andalucía y España. Y pertenece a la Red Estatal contra la Trata, pertenece también a Andalucía Antena Sur contra la Trata, y ha sido recientemente Premio Bandera de Andalucía por sus valores humanos en el desarrollo de su obra social. Aquí tenemos las distintas áreas, adicciones, acción social, formación e integración social, cooperación internacional porque lleva también refugio y asilo, voluntariado, mayores, no nos olvidamos de nuestros mayores también, infancia y juventud, y en especial el programa Mujer e Igualdad, que es en el programa que nos ubicamos nosotros concretamente en Puerto Real, y Mujer, Igualdad y lucha contra la trata de mujeres y niñas. Bien, pues comenzamos a ver qué es lo que encontramos aquí en estas realidades ocultas. Y vamos a darle al vídeo. Vamos a describir qué es la trata. Pues como alguno de vosotros ya si os suena la trata, deciros que es un delito de España, que aparece en el artículo 177 bis del Código Penal y que no es ni más ni menos que la captación, el traslado, la acogida, en especial de mujeres y niños, migrantes en su 83% indocumentadas, y usando la fuerza, el abuso de poder, el engaño, la intimidación. Estas mujeres son explotadas sexualmente. ¿Y cómo y dónde? Pues en la prostitución, en la pornografía, en adopciones, como hay ahora mismo en Rusia, muchísimos niños que se están vendiendo y comprando para familias pudientes en Rusia, derivado de la guerra, el conflicto armado. Pues todos esos niños y niñas son víctimas de trata en estos momentos. Alerta roja también de mujeres ucranianas que están saliendo solas porque dejan a los maridos, dejan a los varones en la guerra, y hay tratantes al acecho como chacales buscando presa. Y esto es una realidad. ¿Y dónde la tenemos? Aquí mismo en Europa. Hay trata en África, en Latinoamérica, o sea, mujeres pueden proceder de África, de Latinoamérica, de Europa del Este, de Asia,
pero España es país de destino y tránsito, y Europa, todo el norte de Europa, toda Europa central, tiene pisos de cita, bordeles, club, con todas estas chicas y a veces niñas que vienen de estos países. ¿Y en qué más se explotan? Pues como hemos dicho, en pornografía, en turismo sexual, en pedofilia, en subrogación, en gestación subrogada, lo que es lo mismo, vientres de alquiler, en barbaridades de este tipo. Y son usadas como mercancía, porque claro, primeramente estas mujeres que vienen con unos años determinados, un aspecto físico determinado, esa materia prima a los tratantes y proxenetas, en el momento que pasa unos años, es como un pañuelo que uso y tiro, ¿vale? Con lo cual estas mujeres son desechadas y no solamente el maltrato sexual, físico, psicológico, emocional, sino que quedan verdaderamente rotas como vasijas. Aquí tenía algunos de los que he dicho. Hemos metido también extracción de órganos, por ejemplo en México el feminicidio, mujeres que aparecen en las cunetas de las carreteras abiertas porque le han quitado, y bueno, en este caso ya yo es doctora, se hará cargo un poco de lo que estoy hablando, órganos que son vendidos en Estados Unidos a unos precios astronómicos. ¿Y qué decimos de los derechos humanos? Porque obviamente la Convención de Derechos Humanos de 1948, donde una mujer con un par de ovarios llamada Eleonor Roosevelt peleó en la ONU por ello y que, bueno, que es inherente a todo un ser humano que nace, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, pues todos estos derechos son vulnerados en la trata. La trata es la forma más cruel de violencia de género. La trata es la vulneración más brutal de los derechos humanos en mujeres y niñas. Su marco jurídico. Te voy a repasar, porque no es una clase de derecho, el marco jurídico de una forma muy somera, porque realmente lo que queremos que después de la exposición, vuestras preguntas, inquietudes, sugerencias, sea realmente la protagonista esta tarde, ¿no? Bueno, como vemos, la Declaración de Derechos Humanos, el Convenio de Varsovia en la lucha contra la trata del Consejo Europeo, Protocolo de Palermo, el Código Penal, que ya lo he citado en sus 177 bis, la Ley de Extranjería, que ahora veremos un poquito, ¿vale? En el artículo 59 bis, y el reglamento, ¿vale? El reglamento de desarrollo. Básicamente, por ponerte un ejemplo, nosotros, una de las patas que tiene Aperfoscan es detectar a estas mujeres. ¿Y cómo detectamos? Pues en pisos, en clubes, en los CETIS, en los CIES, cuando llega una patera, tenemos un equipo que detecta. ¿Y cómo detectan? Pues nos acercamos a ella. Las educadoras que van, cuando van a los pisos, se acercan principalmente a la madame que está allí, ¿no? Y bueno, hola, tal, pues venimos de una asociación, queremos hablar con la chica, darle unos kits de higiene, hacer la prueba de VIH, acercarla en este caso al tocoginecólogo para que, bueno, que ya estén bien, que estén sanas, y entran por ahí, por esa vertiente, pero realmente lo que queremos es crear un lazo de confianza con esa chica, que muchas son niñas, para que cuando tú las acompañes al médico, porque mientras que están en un piso o están en un club, la verdad que tienen los buitres al acecho, pero ya cuando van contigo de cara a un médico, tú le estás haciendo la prueba, ¿no? Ya ellas empiezan a hablar un poco, empiezan a relajarse. Mira, hace muy poquito una de nuestras educadoras, Arantxa, estuvo en Jerez en un piso determinado de cita con una chica que obviamente no se llama Ariadna, se llama de otra manera, pero ese es el nombre que ella tiene puesto, ¿no? Y entonces mi compañera la acompañó al centro médico. Esta chica había sido siempre muy reticente. Bueno, ustedes que soy una ONG tal, pero yo no puedo decir nada, yo no tal cual. Dice, Fina, hubieras conforme, porque las
visitamos varias veces, conforme la hemos visitado la tercera o la cuarta, cómo esta chica yendo al médico, yo llevándola en el coche, se ha derrumbado, cómo me ha contado que la última persona, el último consumidor que ha entrado, le ha pegado, la ha forzado, no ha querido ponerse el anticonceptivo, ella tiene miedo porque cree que esto la pasa más veces y que puede tener una enfermedad perfectamente. Y Arantxa pues la acompañó al control de tocoginecología. Entonces, poco a poco, ellas van diciendo, y cuando van diciendo hay un momento que nosotras preguntamos, ¿quieres salir de ahí? Si tú quieres salir de ahí, nosotros estamos dispuestos. Si tú tienes miedo por los tratantes proxenetas que están en Cádiz, no te preocupes, te buscamos casa en Córdoba, o en Jaén, o en Madrid, o en País Vasco, donde quiera que sea. Y ahí es donde se le dice, hay una oportunidad y hay una puerta abierta que tú puedas salir de ese mundo brutal, de esa vulneración tan tremenda de tus derechos humanos. Y estas mujeres pueden tener a través del artículo 59 bis la posibilidad inclusive de declarar en la policía. Yo he acompañado a alguna declarar, he venido por ejemplo de Uruguay o de Paraguay, me han dicho que vengo a una peluquería y me han metido del tirón en un piso a prostituirme. ¿Qué pasa? Me han quitado los documentos, no puedo llamar a mi familia, tengo miedo, he dejado allí a mis hijos, me están amenazando allí en el país de origen. Esta persona, pese a ese miedo, después de acompañarla por tiempo, deciden denunciar. ¿Y qué pasa entonces? Porque ellas tienen la posibilidad, si colaboran con las autoridades, de tener un permiso de residencia y trabajo, que va a ir concadenado a que luego se celebre el juicio y que sean condenados esas personas. Si no son condenados, se retira esa autorización de permiso de trabajo. Bueno, a veces sí, a veces no. Si ven que la situación de esa mujer, constatado por un informe psicosocial de una trabajadora social, de una psicóloga, de una ONG reconocida y acreditada, ella puede mantener su autorización de residencia y trabajo. De la misma manera, aunque una mujer no colabore, si su situación es lamentable, tanto física como económica, como psicológica, también cabe la posibilidad de que pueda disfrutar de un permiso de residencia y trabajo, ¿vale? Hay otra manera también, ¿cuál? Pues solicitar asilo y refugio. El asilo y refugio, y ahí está la legislación que la ampara, como es la Convención de Ginebra de 1951 o el 13.4 de la Constitución Española, es ni más ni menos que yo vengo perseguida, yo vengo amenazada, a mí me han engañado, yo no puedo volver a mi país, porque parte de esos tratantes y esas mafias están aquí, que es lo que hay, que están concadenados los que están en el país de origen y los que vienen para Europa. Puedo pedir refugio y asilo. Y eso supone una autorización de residencia y trabajo, el estatus de refugiado, donde tú vas a tener tu documentación en regla. Bien, tenemos también el marco jurídico, dentro del marco jurídico, el protocolo de protección de las víctimas, que básicamente, y en resumen lo que te viene a decir, es que una víctima de trata prevalece su condición de víctima frente a la condición de migrante, que tiene derecho a asistencia jurídica, psicológica, física, a un periodo de recuperación y reflexión que puede llegar hasta 90 días y que te lo tiene que dar la comisaría de policía, a un permiso de residencia renovable con la legislación que antes he explicado, a un derecho a compensación económica, aunque estos granujas realmente se declaran insolventes, y lo que se está persiguiendo ahora cuando salga la nueva ley, bueno, la nueva y la única que va a salir, la ley integral contra la trata, que lo que pretende es que todo lo que hay regoteado de normativa para la víctima, posible víctima de trata, esté solamente en una norma. Y como digo, se pretende que se confisque
todo lo que estos, por así decirlo, sinvergüenza, estos tratantes, estos mafiosos recaban de ellas, ¿vale? De esa explotación brutal sexual, ¿vale? Sin ir más lejos, el segundo negocio clandestino del mundo que más dinero mueve, detrás de droga y detrás de armas. Y en España, primera consumidora de prostitución y segunda de pornografía, entre 5 y 10 millones diarios genera la prostitución. Es decir, estamos hablando de algo que se pretende tapar como quien quiere tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque esto mueve mucho dinero, ¿verdad? Que es que hay que ser políticamente incorrecto. Tú vas a los sitios, por ejemplo, y le dices, no queremos todavía abolir la prostitución. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres abolir la prostitución? Cuando está claro que es violencia sexual, cuando está claro que es violencia de género, porque mueve lo que mueve detrás muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y el derecho de retorno en condiciones lindas. Es decir, que si una mujer dice, mira, yo me quiero volver a mi país, yo no lo aconsejo, porque se quieren volver porque han dejado allí sus niños, han dejado sus padres, pero cuando ellas llegan, lo que van a encontrar es las consecuencias que muchas de ellas pues no pueden contar, porque las matan literalmente, ¿vale? Y especialmente si es África. África trabaja con ella con el tema vudú, ¿vale? Hacen una promesa y unos ritos, de tal manera que de ahí ellas, pues bueno, ya tienen un miedo terrible y si vuelven ya saben lo que les espera, ¿vale? Europa del Este trabaja con el lover boy y con las propias familias que son las que las venden, como el caso de Rumanía. Venden a sus niñas con 14 o 15 años cuando tienen edad para que sea el sustento de la casa. Una barbaridad, ¿vale? Y el overboy, por lo que se usa es ese hombre que endulza, que es romántico, que las atrae y finalmente lo que hacen es prostituirlo. Es decir, hay muchos modos operandi, pero realmente el objetivo es el mismo: explotar a esas mujeres y elevarlas, bueno, pues a un cline tirado en el suelo. Y eso es realmente lamentable, que en un siglo XXI como estamos, estas mujeres y niñas estén menos protegidas y tengan menos derechos que nuestras mascotas. Eso no se me quita de la cabeza. Nuestras mascotas en Occidente, cómo las queremos, cómo los protegemos, Dios mío, ¿cómo es posible que estas mujeres y niñas que están asustadas, que no tienen documentos, que no denuncian la inmensa mayoría porque tienen miedo a ser expulsadas y deportadas, cómo es posible que no tengan los derechos que cualquier mujer, que Lu, que Elena, que Yayo, que Virginia, que todas las que estamos aquí? Tenemos que seguir luchando, no hay otra solución. Y bueno, dentro de la Agenda 2030, que está muy de moda, que todos los políticos te la sacan, hay un ministerio especial de Agenda 2030, toma. Pues dentro del número 5 es donde está el conseguir de aquí al 2030, bien digo, la igualdad entre hombres y mujeres, que no haya discriminación y que ninguna mujer esté vulnerada o vejada en sus derechos humanos. Lo que se concatena con el número 16, que bueno, a lo que tendemos todo, ¿no? A una convivencia, a un mundo, ojalá, lleno de paz, de justicia y convivencia, ¿vale? Esto realmente presenta un mundo de sueño. ¿Cómo nos gustaría, no? Tener nuestra tierra limpia, nuestros mares, no quiero irme del tema, pero esto presenta, ojalá, y principalmente, que todos los seres humanos, indiferentemente de su raza, religión o condición, disfruten de esos derechos humanos como todos merecemos. Los indicios, ¿y qué indicios puede presentar una mujer migrante respecto, para que tú sepas un poco? ¿Hay trata aquí? ¿No hay? Porque a veces decimos, bueno, no hay trata en España, no hay trata en Puerto Real. Mira, en el periódico ayer, en Rota, acaban de desmantelar una red donde bueno, había 5 personas implicadas que estaban prostituyendo a X mujeres migrantes, ¿vale? Pero es que en noviembre en Conín, hace poco en Jerez, y tú dices, y luego tú me estás diciendo que no hay trata. Claro que hay trata, pero ¿quién ve eso dentro de un club, de un piso? Tú pasas y dices, bueno, con un par de copas, las luces rosas, ¿para qué me voy a meter? Pues sí, dentro hay, lo que buscan eso
esos perros, las realidades ocultas, desconocidas, invisibles, lo que hay debajo que nosotros no vemos, pero que queremos visibilizarlo porque está ahí y existe, y esto es intolerable en un siglo XXI, intolerable. Y bueno, los indicios, básicamente, esta es la noticia que decía: Caen Rota, un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos para la explotación sexual. Hace muy poquito, creo que fue ayer. Los indicios, como decía, para no salir de esa pregunta que hice, ¿cómo lo puedes preguntar? Pues mira, una mujer posible víctima de trata es una mujer que guarda silencio, que no te quiere contar nada, que está asustada y que lo que te cuenta un batiburrillo, porque muchas veces el aleccionamiento que le ha dicho el proxeneta o le ha dicho el tratante que diga. Es una mujer también que vive generalmente en el piso o en el club más tiempo que fuera, tiene poca movilidad, que las 24 horas está trabajando, porque esta niña dice: escucha, que ha llegado un cliente, vale, un consumidor, las ponen en rueda, vestiditas con lo que ya sabemos, y bueno, pues a leer, y a lo mejor son las 4 de la madrugada, o a lo mejor ella está por la regla. Es que esto no tiene nombre realmente, ¿no? También, como digo, ese miedo que tienen, miedo a los tratantes que están detrás, a la amenaza a su familia, la barrera idiomática. Muchas de ellas tienen barrera idiomática, pero también te das cuenta que llevan tiempo aquí y no han aprendido español. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en ese piso de explotación. Muchas de ellas están endeudadas. Vienen de África, donde sea, págame el viaje, y cuando estás aquí, págame la comida, págame lo que te pone, págame la peluquería, y lo que hacen es incrementarle astronómicamente la cantidad, de tal manera que ellas van a estar siempre, no van a poder pagar eso nunca, no lo van a poder devolver nunca. Y por otra parte, que no se sabe dónde están localizadas, es que están vigiladas constantemente, todo eso son indicios, todo eso, ¿vale? Así que sin más, os dejo con la reflexión, os dejo con esta información y le doy paso aquí a Laura, que me está mirando como diciendo: Fina, que no me va a dar tiempo. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Hay mucho que aprender todavía, y como Fina decía, visibilizar. Y ahora pues nos adentramos en el tema de la pornografía. Dentro de la industria del sexo, además de la prostitución y de la trata, como acabamos de escuchar, encontramos otro pilar muy importante y muy fundamental, que es la pornografía. Hay estudios que hablan de que la trata se encarga de la distribución de la materia humana deshumanizada con la que se mueve toda la industria del sexo, mientras que la pornografía se encarga del marketing de la prostitución. La pornografía, ¿qué fomenta? Pues fomenta la aceptación y el uso de la violencia dentro de las relaciones sexuales. Al igual que la prostitución, porque en esto no se diferencia, es que es un servicio. Hay una oferta de un objeto a vender. Y hablan algunos estudios que se comienza a consumir pornografía desde edades muy tempranas, como son los 8 años. Entonces, imaginar con qué ideal del sexo crecen los más jóvenes, ¿no? Desean reproducir, después de pasar tantos años viendo pornografía, pues lo que desean es reproducir todas esas conductas que llevan viendo mucho tiempo atrás. La pornografía creo que destroza el verdadero sentido de las relaciones sexuales. Entonces creo que debemos cuidar de los más jóvenes de esta sociedad. Yo creo que todos tenemos un hijo, una hija, un sobrino, un nieto al que le podemos hablar de esa realidad, y que tampoco sea un tema tabú, porque está ocurriendo, y detrás de la pornografía y sufrimiento hay dolor. Entonces hablemos y que conozcan también el sufrimiento que existe detrás de un contenido pornográfico. La pornografía es la antesala a la prostitución. Y os quiero hacer una pregunta: ¿creéis que llega un momento en el que la pornografía es suficiente? Yo siempre pienso en, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Medicamentos que llevamos tomando mucho tiempo
¿Y qué ocurre en nuestro cuerpo? Pues que llega a no hacernos efecto. Pues con la pornografía pasa exactamente lo mismo. Llega un momento en el que ya no es suficiente, en el que los vídeos que llevo viendo hace muchísimo tiempo ya no me satisfacen, ya quiero más. Entonces por eso se dice que la pornografía es la antesala a la prostitución. Y quería definir la palabra dignidad. La dignidad es que un individuo sienta respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. ¿Creéis que las mujeres que están haciendo este contenido pornográfico tienen dignidad? ¿Se les respeta? ¿Se les valora? No. Y puede que ahora la frase que vaya a decir sea fuerte, pero es que es la realidad. No solo la persona que se dedica a comercializar con estas mujeres parte totalmente la dignidad, sino que los que consumimos pornografía también formamos parte de eso. En el momento en el que visualizamos contenido pornográfico, le robamos dignidad a una mujer y le estamos quitando parte de su valor y de su respeto. Y al menos a mí me parece que no existe o es uno de los actos más egoístas que pueden existir, que nos estemos llenando y que nos estemos satisfaciendo a nosotros mismos a través del dolor de una mujer, a través del sufrimiento, a través de los daños físicos, a través de los daños psicológicos, porque esto existe. Dentro de este sector, aunque creamos que no, hay trata de personas, hay explotación laboral, hay explotación sexual. Y si consumimos pornografía, ¿qué ocurre? Que esta cadena nunca se rompe. Es un bucle en el que entramos y nunca salimos. Las personas son explotadas de diferentes formas. Por ejemplo, se puede tomar fotos a una mujer y utilizar esa fotografía como medio de control. Se le amenaza con exponer esa fotografía a familiares, llegan a la venta de contenido a sitios pornográficos y a la misma vez la víctima es explotada en prostitución. E incluso en muchas ocasiones todo esto ocurre con menores. ¿Cuántas páginas web han tenido que cerrar o han tenido que denunciar contenido pornográfico porque lo que se estaba traficando era contenido pornográfico de menores? Entonces tengamos cuidado con la pornografía. ¿Por qué? Porque es una de las realidades más normalizadas en nuestro país. En España, en la sociedad española, ¿quién no ve normal ver contenido pornográfico? ¿Quién no ha visto a alguien en algún momento contenido pornográfico? O sea, es algo que está muy generalizado y que se ve normal. Entonces necesitamos conocer todo lo que esta industria mueve. Necesitamos tener empatía, necesitamos tener amor y compasión con lo que sufren las mujeres detrás de la pornografía, porque hay sufrimiento y nosotras pues lo vemos, en la casa de acogida lo vemos. Y ahora pues hablemos de más realidades ocultas. Nos adentramos en matrimonio forzoso, otra realidad horrible que sufren las mujeres. Y hay un vídeo. La conocí y tuve el gusto de trabajar con ella en la casa de acogida. Ella pidió mi voz prestada para contar esta historia. No tenía aún 12 años bien cumplidos cuando la desmembraron de su familia para marchar con un hombre desconocido. Aún yacían sobre la cama los trozos de telas de colores previstos para hacer un traje especial para su muñequita Aisha. La noche con aquel desconocido fue una noche lúgubre. Se sintió sola, desnuda, abandonada y que alguien le había robado su identidad, su gozo y su infancia. Con el tiempo pudo salir de ahí, pudo salir de ese círculo. Hoy es una mujer empoderada que ha aprendido español,
que trabaja en un restaurante y que ha podido llevar para adelante sus 2 hijos. Y sí, esta es mi voz prestada para aquellas mujeres que, bien por su régimen político o por lo que fuera o fuese, no pueden decir en voz alta, como es en mi caso: no más matrimonios forzosos. Déjala ser, déjala estudiar, déjala vivir, déjala edificar sus sueños. Y el concepto de matrimonio forzoso se entiende que es la unión de 2 personas sin el consentimiento al menos de una de ellas. La unión de 2 personas sin el consentimiento al menos de una de ellas. Es una práctica que está arraigada a muchas regiones del mundo, como son África, como es Asia y como es Oriente Medio, y que afecta especialmente a mujeres y niños. Entonces, los matrimonios forzosos son una violación de los derechos humanos, así como una forma de violencia de género. ¿Y por qué una forma de violencia de género? Pues porque afecta especialmente a mujeres y a niños. En España, ser víctima de matrimonio forzoso o estar en riesgo de serlo puede ser causa de asilo e incluso optar por el reconocimiento de protección internacional. Eso lo podemos ver en el artículo 172 de nuestro Código Penal. Para que llegue, y esto es importante, para que llegue a ser un delito, hace falta el uso de la violencia para que se condene. ¿Qué ocurre? Pues que con sutileza se presiona a la víctima sin cometer el delito que se recalca, que tiene que ser con el uso de la violencia para que se condene. Entonces, pues no hay delito. Y exactamente el artículo 172 dice que el que con intimidación grave o violencia obligara a una persona a contraer matrimonio puede ser castigado entre 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión o a multas de 12 a 24 meses, depende de la gravedad. España puede acoger y darle el estatuto de refugio y asilo, protección internacional, ya que si la víctima vuelve a su país, pues ¿qué puede ocurrir si la víctima vuelve a su país? Que corre peligro de muerte. Como es el caso de las hermanas de Pakistán. Ellas residían en Barcelona, estaban aquí en España y volvieron a Pakistán y allí mismo sus hermanos fueron los que concertaron el matrimonio y las torturaron hasta llegar a la muerte. El padre ahora lo han detenido porque fue Exacto. El matrimonio forzoso es una práctica que se ve favorecida por condiciones extremas también de vulnerabilidad, como puede ser la pobreza o, como Fina antes mencionó, la guerra también. Hay muchos casos de matrimonio forzoso en los campos de refugiados, por ejemplo. Y en nuestra casa de acogida pues hemos tenido casos de matrimonio forzoso y tenemos actualmente casos de matrimonio forzoso. Y no os podéis imaginar el horror que hay detrás de eso. Cómo es escuchar a la mujer que ha sufrido esa realidad oculta y cómo es ver la presión que durante años ha sufrido por parte de su propia familia. Que niñas con 12 y 13 años, sin ni siquiera tener todavía la menstruación, tengan que mantener relaciones sexuales con gente de su propia familia, sobrinas con tíos, una locura, es una locura. Hombres que triplican la edad, entonces os podéis imaginar el asco, los daños psicológicos, los daños físicos que hay detrás del matrimonio forzoso, la obligación de que niñas tan pequeñitas tengan, por ejemplo, que ser madres.
con edades tan tempranas, tener responsabilidades que no corresponden a esas edades. En el caso de las menores, ¿qué ocurre? Que le arrebatan la infancia, que le roban su futuro, que les prohíben estudiar. En la mayoría de casos, como decía Elena, son los propios padres los que concertan este tipo de matrimonio. Y a mí no se me olvidará nunca el testimonio de una chica que el padre le concertó un matrimonio y el día de su boda le preguntaron que cómo se sentía. Y ella respondió pues que estaba feliz, porque su padre la quería y había elegido lo mejor para ella. Entonces, imaginaros la presión y cómo también se convierte en una norma social. O sea, que incluso la propia mujer no conoce y no es consciente de la realidad que está sufriendo y de las consecuencias que vienen después. Pero, en casos así, y aquí quiero lanzar un rayo de luz, pues aparecen asociaciones como Perfosa para trabajar con ellas y recordarles que aún hay esperanza. Recordarles que hay talleres ocupacionales y hemos traído aquí demostración de bolsos que hacemos con ellas, pantalones que ellas confeccionan y pues yo soy la afortunada de estar delante del taller textil y es precioso ver cómo de verdad ellas son conscientes de que hay esperanza todavía, de que se puede empezar a trabajar, de que se puede aprender un idioma, de que se puede integrar en la sociedad y de que incluso pueden lanzarse al mercado laboral. Pueden tejer su presente y su futuro y de esa forma pues olvidar, yo creo que en parte nunca se olvida, ¿no? Pero ir dejando atrás todas las barbaridades, todo lo que han tenido que sufrir desde tan pequeñita. Y por ejemplo a mí me causa tanto horror los hijos de estas mujeres, las hijas de estas mujeres, o sea, esas niñas, cómo han crecido, qué han visto, qué horrores han tenido que escuchar, qué horrores han tenido que vivir en su hogar, el lugar que se supone que tiene que ser más seguro para ellas. Y por último, vaya temas, ¿no? Nos adentramos en la mutilación genital femenina. Tenemos también otro vídeo, ya el último vídeo. La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos femeninos externos por procedimientos no médicos. Las consecuencias de la mutilación genital femenina a nivel psicológico se suelen manifestar a largo plazo. Pueden ser desde trastornos de estrés postraumático, que esto significa que se prolonga en el tiempo síntomas de haber sufrido una situación muy traumática. Pueden ser desde pesadillas hasta falta de concentración. También se sufre trastornos psicosomáticos, que esto quiere decir que el cuerpo manifiesta de diferentes maneras el estrés sufrido y no se puede explicar por un problema médico. Por ejemplo, la caída del pelo, que salgan eczemas en la piel. Se dan trastornos de ansiedad, como por ejemplo el conocido TOC, o trastornos de ansiedad generalizada. Y por último, trastornos depresivos, trastornos del estado de ánimo que se pueden prolongar en el tiempo y dan, por ejemplo, problemas de sueño también, tanto a nivel de hipersomnia como a nivel de insomnio. Soy médico de familia y desde el año 2020 que me formé por parte de la ONG a la que pertenezco, Médicos del Mundo, me dedico a realizar reconocimientos médicos e informes para la solicitud de protección internacional a mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina. La finalidad, digamos, de quien ejecuta la técnica, si se le puede llamar así de alguna manera, es la extirpación del clítoris, es decir, la mutilación o el corte del clítoris normalmente en niñas muy pequeñas, con lo que tienen un recuerdo vago cuando se procede al reconocimiento aquí en España o en otros países. Luego, el corte y amputación también de labios, en muchos otros casos, labios menores y labios mayores, vaginales. Y en el caso de una mutilación genital extrema, pues se procede a la sutura del orificio vaginal, de forma que solo queda, digamos, a la vista y con funcionalidad el meato urinario,
por donde digamos puede salir la orina de la persona en este caso, y los flujos vaginales y los flujos de la menstruación. El peligro de todas las consecuencias que tiene la mutilación genital femenina es que precisamente por impedir el que pueda tener una apertura normal todo el orificio vaginal, es un riesgo muy elevado de infecciones urinarias, de infecciones a nivel ginecológico y sobre todo también muchas hemorragias. También se producen a un largo plazo, ¿no? Es decir, la mutilación genital en una mujer que pueda haberse quedado embarazada, el problema más grave, uno de los más graves que hay, es que digamos hay que tratar de reconstruir su orificio vaginal o al menos el canal del parto. La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Hoy en día, más de 200 millones de mujeres y niñas son objetos de esta práctica en los 30 países de Asia, África y Oriente Medio. Esta práctica se realiza durante la infancia, entre la lactancia y los 15 años. Y la mutilación genital femenina, sus consecuencias tienen un coste elevado sanitario. Está considerado un delito y a nivel del Protocolo Europeo de Estambul considerado trato degradante y tortura hacia mujeres y niñas. ¿Y cómo podemos combatir esto en pleno siglo XXI? La Agenda 2030 tiene como uno de sus objetivos principales erradicar de aquí a esa fecha esta desafortunada práctica, donde entra tu colaboración y mi colaboración. La mutilación genital femenina, como acabamos de ver, es una violación de los derechos humanos. Es una forma extrema de violencia de género y está equiparada a la tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Protocolo de Estambul es el manual para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles. Es la principal guía de actuación a nivel internacional y a pesar de ser de su categoría internacional, ha sido un gran desconocido durante muchos años. Incluso ahora en la actualidad no forma parte de la formación universitaria ni de la especializada, incluso dentro del ámbito sanitario. ¿Y dónde se realiza la mutilación genital femenina? Pues en la mayoría de los países de África subsahariana y Oriente, en Egipto, Indonesia y Etiopía. Y nunca se ha practicado, esto es importante porque incluso yo creía que sí, y es que nunca se ha practicado ni en Marruecos, ni en Túnez, Jordania, Argelia o Siria. ¿Cuáles son las consecuencias de...? Bueno, aquí tenemos los 3 tipos de mutilación genital femenina, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El primero sería lo que es una normal. El tipo 1 es la amputación parcial o total del clítoris. El tipo 2, amputación también del clítoris y de los labios mayores. El tipo 3 se pierde totalmente, se deja solo una apertura. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues hay consecuencias inmediatas, a corto plazo y a largo plazo. Las inmediatas, cuando ocurre esto, hemorragia, estado de shock total, dolor, infecciones e incluso se puede llegar a producir la muerte. Porque la mutilación genital no la practican médicos, no la practica un profesional sanitario. Entonces, a corto plazo también, pues problemas de cicatrización, problemas psicológicos, problemas en las relaciones sexuales, complicaciones en el parto y a largo plazo, patologías crónicas. O sea, esto ya te acompaña durante toda la vida. Estrés postraumático, complicaciones en el posparto, secuelas en los hijos e incluso aumento de la mortalidad neonatal. También estas complicaciones pues, pueden agravarse en las condiciones higiénicas que se practica la mutilación genital, el grado de resistencia de la mujer, el estado de salud, y el tipo 1 y tipo 2 son los más comunes y el tipo 3 es más practicado en Somalia, norte de Sudán y Djibouti. ¿Y por qué? Eso es súper fuerte, a mí no deja de impactarme.
¿Por qué se practica la mutilación genital femenina? Bueno, lo primero es que es un requisito para contraer el matrimonio. Es un símbolo de honor familiar. ¿Por qué? Porque se considera que los genitales femeninos son una parte impura, fea, sucia, que hay que quitar. También se cree en la mayoría de las comunidades que, bueno, y es verdad, que reduce la libido y el apetito sexual de la mujer. Entonces, ¿esto qué hace? Que de verdad asegura la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él. ¿Por qué? Porque ellos piensan que al reducir la libido ayuda a la mujer a resistir la tentación de relaciones extraconyugales. En las mujeres que tienen realizada la mutilación genital femenina de tipo 3, que es la que hemos visto esta última, pues imaginaros el dolor de la mujer al tener relaciones sexuales, es casi inviable. Entonces, pues los maridos creen que como a ellas le va a doler muchísimo, pues si por ejemplo se van a guerras o se van fuera de... Exacto, se reduce la infidelidad. Fuerte. Y a nivel religioso, por ejemplo, aunque no hay escritos que apoyen la práctica, quienes la llevan a cabo suelen creer que tiene un respaldo religioso. Algunos líderes sí que fomentan la práctica de la mutilación genital femenina, otros pues se abstienen, se la consideran irrelevante y otros desean eliminarla también. Es importante también que sepamos que es una norma socialmente aceptada dentro de las comunidades. Entonces aquí, ¿qué papel juega también? La presión social. Lo que llevan haciendo en mi comunidad hace muchísimos años atrás, ¿cómo no lo voy a hacer yo ahora? Entonces, como que se va de generación en generación. También la necesidad de aceptación social y el temor que tienen al rechazo de la comunidad. Entonces, estas son algunas de las motivaciones que llevan a cabo la barbaridad de la mutilación genital femenina. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer ahora después de escucharnos a Fina y a mí una hora entera? Pues interésate, sé consciente de estas realidades, busca, infórmate, como lo estáis haciendo vosotros hoy, y el voluntariado. Es muy importante el voluntariado. Avisa si tienes idea de que alguien puede estar sufriendo alguna de estas realidades, avisa. Existe pues el número de teléfono de la policía, que es totalmente anónimo, correo electrónico, y apoya campañas como esta, apoya realidades ocultas, que está intentando visualizar estas barbaridades que se siguen llevando a cabo. No seas parte, no consumas pornografía, no consumas prostitución, y si tienes alguna adicción a la pornografía, pues pide ayuda. Aquí está Perfosa y puede ayudarte. Muy bien. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias.